Bueno chicos, buenas tardes de nuevo el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar, la clase pasada trabajamos la rama legislativa y la rama ejecutiva. Entonces, hoy vamos a hacer como un énfasis en la rama judicial. Entonces, la clase pasada ustedes presentaron sus miembros, cada miembro presentó la función que tiene dentro del Congreso y dentro de cada rama. Esta vez vamos a hablar de la rama judicial. Entonces, vamos a escribir en nuestro cuaderno rama judicial. Decíamos la primera clase, recuerden que decíamos que la rama judicial es aquella que se encarga de hacer cumplir las leyes y velar porque todas estas leyes que genera el Congreso, que se generan en la parte legislativa, se cumplan de la mejor manera. Y cuando no se cumplen, pues en esta rama se encargan de llevar a cabo los hechos y las acciones para aquellas personas que no están cumpliendo con esas leyes. El día de hoy, entonces, en la rama judicial decíamos que era judicial porque hablaba de justicia. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a definir qué es eso de justicia. Entonces, vamos a mirar qué será eso de justicia. Entonces, decíamos que la justicia es aquella situación donde se le da a cada persona lo que le corresponde. Entonces, la justicia tiene que ver con la verdad, porque cuando uno es justo, uno da a conocer la verdad. Entonces, es dar a cada persona lo que le corresponde ¿pero bajo qué? Pues bajo una verdad. Yo no le puedo decir a una persona que cometió un delito que se vaya para la cárcel sin saber si sí lo cometió o no lo cometió. Yo tengo que mirar y ellos tienen que tener muchas pruebas para saber si eso que lo están acusando a esa persona sí fue así o no fue así. Entonces, es dar a cada persona lo que le corresponde bajo la verdad, respetando la verdad. Es dar a cada persona lo que le corresponde respetando la verdad. Ser muy justos, cuando usted dice es que me parece injusto, es porque tú no estás de acuerdo con que a esa persona se le esté dando eso sin que tú consideres que es pertinente y que sí lo merece. Entonces, cuando una persona habla de justicia, es porque todos estamos de acuerdo, o todo el miembro, toda la comunidad está de acuerdo con darle a cada persona lo que le corresponde. Y respetando siempre el principio de la verdad. Eso es justicia. Entonces, para poder entrar a hablar de la rama judicial, es necesario poder entrar a hablar primero de justicia. Luego de eso, resulta que dentro de la rama judicial hay 5 aspectos muy importantes. Dentro de esos 5 aspectos, son como 5 cajitas, ¿sí?, que se dividen. Y en esas cajitas se encargan de administrar y de hacer valer la parte de la rama judicial. Entonces, vamos a mirar cada una de las cajitas. Entonces, así como ustedes recuerdan que así como la rama legislativa se dividía en el Congreso y el Congreso se dividía en Cámara de Representantes y Senado, pues así pasa aquí, también se divide. Entonces vamos a mirar en cuánto se divide. Entonces, la primera parte que conforma la rama judicial es la Corte Constitucional. Corte Constitucional. Corte Constitucional. Decíamos que la Corte Constitucional es aquella que, bueno, yo les decía a ustedes en la clase pasada que la Constitución, había un librito en Colombia que era la Constitución de 1991, donde la Constitución está conformada por unos artículos. A los parrafitos allá se les llaman artículos, y cada artículo dice qué se puede hacer en Colombia y qué no se puede hacer, qué es justo y qué no es justo en Colombia, qué bajo la ley sí se puede y que bajo la ley no se puede realizar. Entonces, hay una parte que conforma la rama judicial y se llama Corte Constitucional. Resulta que en la Corte Constitucional nos dicen que
ellos se encargan de mirar que ese librito que les estoy contando, la Constitución de Colombia de 1991, se cumpla dentro de Colombia. Entonces, lo primero que ellos se encargan es de hacer cumplir la Constitución. Pero no solo la Constitución, también se encarga de hacer cumplir las leyes que están dentro de esa Constitución. Es hacer cumplir la Constitución y las leyes. Pero resulta que dentro de esta Corte Constitucional no solamente se encarga de hacer cumplir las leyes y la Constitución, sino también se encargan ellos de mirar que todas esas ideas que tiene el Congreso, todos esos pensamientos que surgen cuando se reúnen los congresistas, los de la Cámara de Representantes, los del Senado, los senadores, que ya los vimos, entonces cuando esta gente se reúne a hacer una ley, ellos se la tienen que pasar a esta parte de la Corte Constitucional. Y ellos dicen si esa idea se va a volver una ley o no se vuelve ley. Entonces se encargan de mirar o lo que no. Entonces, se encarga de mirar lo que se puede convertir ley o lo que no. Entonces, dentro de esta Corte Constitucional hay dos cosas importantes. La primera es que hacen cumplir la Constitución y las leyes. Y la segunda es que ellos se encargan de decir, ah, sí, esa idea que tenía usted se puede convertir en una ley para meterla dentro de la Constitución, dentro del librito. O nos dicen, no se puede convertir en una ley porque no es justo para todos los ciudadanos del país. Ellos tienen que ver que eso que ellos quieren mandar a hacer ley sea justo para todos los ciudadanos. Si no es justo, entonces no puede estar dentro de nuestra Constitución. Esa es la primera. La segunda, entonces, hablamos de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver la segunda. Corte Suprema de Justicia. Resulta que la Corte Suprema de Justicia es una de las segundas cajitas que están ahí dentro de esta rama judicial. Pero, ¿qué pasa en la Corte Suprema de Justicia? Entonces, como su nombre lo dice, es la Corte Suprema, es lo más alto de la justicia. Pero resulta que ellos no están solitos. Ellos tienen que siempre estar acompañados de la Corte Constitucional, o sea, los jefes de ellos en la Corte Constitucional. ¿Qué pasa dentro de esta Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia se encarga de investigar las acciones que están teniendo dentro del Congreso. Entonces, ellos se encargan de investigar la parte legislativa, la rama legislativa, de mirar que esos congresistas y esos senadores estén haciendo sus funciones de una muy buena manera. Entonces, eso es lo primero que se encarga, de investigar al Congreso. ¿Por qué se encargan de investigar al Congreso? Porque ellos tienen que verificar que todas las leyes que el Congreso dijo pues se estén llevando a cabo y se estén cumpliendo de la mejor manera. Entonces ellos están en constante verificación, en constante apoyo y observando lo que está haciendo el Congreso y la rama legislativa para saber si lo están llevando de una buena manera o no. Lo segundo que se encarga nuestra Corte Suprema de Justicia es de dar solución a todas aquellas dificultades que se presenten dentro de los ciudadanos. Entonces, no sé, si hay algún problema de maltrato, de robo, y va hasta una corte donde hay un juez, donde hay un fiscal, entonces ellos se encargan de estudiar el caso y determinar quién tiene la razón, quién tiene la culpa, y pues dar a favor el fallo de acuerdo a lo que pues presenten las pruebas que se presenten. Entonces ellos se encargan de dar solución
a los conflictos penales, la solución a los conflictos penales o problemas que tengan los ciudadanos. Entonces ellos se encargan de dar solución a los conflictos o problemas, que tengan los ciudadanos, los conflictos penales que tengan los ciudadanos. Entonces todos aquellos conflictos que se presenten, todos aquellos inconvenientes que se presenten dentro de la ciudad o dentro de la nación, dentro del país, entonces llegan acá, a la Corte Suprema de Justicia. Pero ellos tienen unos jefes a los cuales le tienen que reportar, que es la Corte Constitucional, la primera que vimos. ¿Listo? Ya vamos 2 cajitas entonces. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos con la tercera. La tercera. Entonces la tercera se llama Corte Suprema de Judicatura. ¿Y qué pasa aquí? Entonces esta es la tercera. ¿Qué pasa dentro de la Corte Suprema de Judicatura? La Corte Suprema de Judicatura es la que se encarga de administrar, de mirar los recursos que tenga toda la rama judicial y de saber a dónde se van a destinar esos recursos y cómo los van a administrar. Esa es la única función que tiene la Corte Suprema de Judicatura, es administrar los recursos, o sea, todo el dinero, toda la parte de los inmuebles que tenga la rama judicial. Los recursos de la rama judicial. Entonces resulta que si aquí, no sé, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, quieren hacer algo, o en las otras cajitas que nos faltan por ver, quieren hacer algo, tienen que comunicarle aquí, para que ellos digan si hay recursos suficientes dentro de la rama judicial para poder hacer eso que ellos quieren realizar. Entonces ellos simplemente se encargan, la Corte Suprema de Judicatura, de administrar esos recursos. Ojo, mis amores, porque es diferente la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Judicatura. Recordemos que la justicia fue la que vimos ahorita, que entonces hablaba de toda la parte legal, de toda la parte penal, de investigar al Congreso, pero en la Corte Suprema de Judicatura habla de los recursos, o sea, de la parte administrativa, del dinero. ¿Listo? Esta es la Corte Suprema de Justicia. Nos faltan 2. Entonces la que sigue se le denomina Consejo de Estado. Consejo de Estado. ¿Qué pasa dentro del Consejo de Estado? Entonces llevamos 4 cajitas, recordémoslas hasta el momento. Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Judicatura y Consejo de Estado. Vamos 4. En el Consejo de Estado se encargan de solucionar todos los problemas y conflictos que haya dentro del Estado o del Estado y los civiles. Entonces, ¿quiénes son los civiles? Nosotros, el pueblo. Todo el pueblo, todos los que no pertenecemos allá al Congreso, allá al gobierno, esos son los civiles. Entonces, esta parte del Consejo del Estado se encarga de solucionar aquellas tutelas, las demandas, que muchas veces nosotros como ciudadanos colocamos al Congreso o al gobierno porque no nos parece algo que ellos estén realizando. Entonces, todo eso llega aquí, al Consejo de Estado, y ellos se encargan de solucionar toda esa parte. Entonces, solucionan
los conflictos internos del Estado, porque también pueden suceder conflictos internos entre el mismo Congreso, entre los congresistas, y a la hora de que ellos se reúnen hay muchos conflictos porque no están de acuerdo con sus ideas. Entonces a veces esos conflictos llegan a mayores y eso llega aquí. Entonces solucionan los conflictos internos del Estado y los conflictos que tiene o los problemas que tiene el Estado con el pueblo. Entonces yo les decía a ustedes ahorita, si yo como ciudadana no estoy de acuerdo con una ley, no estoy de acuerdo con algo que está haciendo el gobierno, pues yo puedo colocar una demanda, una tutela o en fin, apelar sobre algo. Cuando yo lo hago, entonces entra el Consejo de Estado a estudiar si yo tengo la razón o tiene la razón el Estado, y entra a solucionar ese conflicto que hay entre mi razón y lo que nos dice el Estado. Entonces solucionan los conflictos internos del Estado y los del pueblo y el Estado. Entonces muchas veces cuando a nosotros no nos parece algo, nosotros le podemos decir, podemos ir al consejo y decir, no, yo quiero decir que no estoy de acuerdo con tal cosa, expongo mis razones, y automáticamente ellos entran a mirar ese conflicto que tengo yo como ciudadana con el Estado y miran a ver cuál de las dos partes tiene la razón. ¿Listo? Eso es el Consejo de Estado. Entonces vamos 4, nos falta la última. Entonces la última habla nos habla de la fiscalía. Recordemos que cuando hicimos nuestra actividad de representar a algún miembro del Estado, habían unos fiscales, habían otros que eran jueces. Entonces vamos a mirar, la fiscalía es donde pertenece toda esa parte de los fiscales, toda esa parte de los jueces pertenece allá adentro. Entonces vamos a mirar, igual la Corte Suprema de Justicia también tiene dentro de sí muchos jueces. Entonces vamos a mirar el último. Fiscalía General de la Nación. De la Fiscalía General de la Nación están dentro toda la parte fiscal, todos los fiscales. ¿De qué se encargan esos fiscales? Hablábamos que esos fiscales se encargan de decir si una persona tiene la culpa sobre algo que cometió o no la tiene. Entonces, la Fiscalía General de la Nación se encarga de ver que se estén cumpliendo todas las leyes y la Constitución a nivel de todo el pueblo, de todos los ciudadanos, de toda la nación. Por eso se llama Fiscalía General de la Nación. Entonces, dar cumplimiento es la principal función que tiene esta Fiscalía. Ellos dan cumplimiento a todas las partes legales y a toda la Constitución que tiene nuestra nación. Entonces, dar cumplimiento a los aspectos legales. Constitución. Listo. A su vez, la Fiscalía General de la Nación se encarga de investigar. ¿Qué investiga? Hay casos en los que hay problemas entre ciudadanos o hay problemas entre el Estado, entre el mismo gobierno. Y en esa parte de los fiscales son los encargados de investigar y de recolectar todas las pruebas para saber qué parte es la que tiene la culpa y qué parte es la que tiene, es inocente. Entonces, ¿a favor de quién debe hacer el fallo un juez? El fiscal es el que le dice, oiga, usted debe fallar a favor de tal porque encontramos tales y tales pruebas, o a favor de tal porque encontramos tales y tales pruebas. Entonces ellos se encargan de investigar ¿para qué? Para poder investigar o acusar
a los presuntos responsables de un delito. Todos los casos que presenten penas, que presenten condenas, o sea, que tengan que ir a la cárcel o que tengan algún tipo de condenas y demás, tienen que ir a esta parte de la Fiscalía General de la Nación. Y allá es donde nos dicen, porque ellos investigan y a su vez acusan, porque le dicen al jefe, al juez, sí, usted tiene el poder de acusar porque esta persona hizo tal y tal cosa. Entonces, investigan y acusan a los presuntos responsables de un delito, o sea, los que cometieron el delito. ¿Qué busca dentro de todas estas 5 cajitas? Cada cajita toma una responsabilidad, toman varias funciones, pero cada cajita busca que todo sea muy justo a nivel nacional. Entonces, de eso se trata la rama judicial. A pesar de que está dividida en esas 5 cajitas, cada cajita, todas apuntan hacia lo mismo, hacia el orden y la justicia. ¿En dónde? En todo nuestro país. Entonces, mis amores, en Trendy está la actividad colgada. ¿Listo? Recuerden que ustedes pueden ver el video para apoyarse. Y en la clase nos vemos. Entonces, juiciosos y le toman una fotico a la actividad después de que la hagan. Chao, se cuidan.